L'entretien que vous allez entendre a été enregistré. La entrevista que vais a escuchar se grabó desde Gaza, donde las comunicaciones desde el inicio de la guerra han sido cortadas, destruidas o restringidas de forma deliberada. La conexión con el profesor Ziad Meduk fue, en algunos momentos, inaudible. Para no perder su testimonio, hemos reconstruido fielmente sus palabras a partir de la transcripción y restaurado su voz. Las palabras son suyas. Solo la voz ha sido recreada. Seule la voix a été reconstruite. Hola a todos, soy Félix Marcard. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy estoy muy contento de recibir a un profesor de francés que vive en Gaza, el profesor Ziad Meduk. Ziad, buenos días. Hola Félix. Très heureux de vous avoir, Ziad, c'est même un privilège. Encantado de tenerte con nosotros, Ziad. De verdad, es un privilegio. Hoy estamos a casi 1000 días desde el inicio de esta fase industrial del genocidio en Gaza. El mundo ha dejado de mirar hacia Gaza desde hace un tiempo. En realidad, no estamos muy al tanto de lo que pasa allí. Así que quizá empecemos por lo más básico. ¿Cuál es la situación hoy en Gaza? En esa franja que se ha ido encogiendo como una piel de zapa. Ya era uno de los lugares con mayor densidad de población del planeta, con una población de la que la mitad son niños. Por eso mi pregunta simplemente es, ¿cuál es la situación hoy en la franja de Gaza, o al menos en la parte de la franja donde los palestinos tienen derecho a vivir? Merci beaucoup, Félix, pour l'invitation. Muchas gracias, Félix, por la invitación. Buenos días a todos los oyentes de vuestro canal. Siempre es un placer para mí conversar con vosotros, aunque sea de forma virtual. Es cierto que no hay muchos periodistas. Casi ningún periodista extranjero viene a Gaza. Lamentablemente, los grandes medios en Europa no muestran realmente la realidad sobre el terreno. Y yo, como ciudadano palestino y como profesor de francés, intento, de la manera más objetiva posible, mostrar esa realidad con total imparcialidad. Podemos decir que esta situación está marcada por 5 elementos muy importantes. Primero, como habéis señalado, hemos llegado a los 1000 días de esta agresión horrible contra los civiles de Gaza. Cette agression horrible contre les civils de Gaza, commencée le 7 octobre 2023. Comenzado el 7 de octubre de 2023, la situación sigue siendo dramática. La población está debilitada, agotada, harta y por tanto impotente, después de casi 33 meses de una agresión dura que continúa, a pesar de un alto el fuego frágil, en vigor desde el 13 de octubre de 2025. Aún hay bombardeos en curso. Es cierto que son menos intensos que antes de la tregua, pero siguen los bombardeos, siguen las muertes. No entraré en el detalle del balance, porque eso corresponde al Ministerio de Sanidad y a los observadores internacionales. Pero el balance es muy grave. Cerca de 73.000 muertos y 11.000 desaparecidos, según los recuentos, sin contar la destrucción masiva. Es, por tanto, una situación todavía dramática para los 2 millones de palestinos que viven allí cada día. Segundo punto, la destrucción masiva. El 85% de la infraestructura civil de Gaza está destruida, y el 87% de los palestinos vive ahora en campos de desplazados, bajo tiendas de campaña, en condiciones inhumanas. La tregua es frágil, dañada, rota, y las condiciones meteorológicas, tanto en invierno como en verano, no hacen más que empeorar la situación. Tercer punto, la situación humanitaria. Incluso con el acuerdo de alto el fuego, muy pocos camiones de ayuda humanitaria internacional consiguen entrar. Aunque el acuerdo preveía la entrada de 600 camiones al día, solo unos 150 pasan realmente cada jornada. Y por desgracia, esos camiones transportan sobre todo productos no esenciales. Patatas fritas, galletas, chocolate, refrescos, Coca-Cola, cosas que no necesitamos. Y los productos realmente esenciales, los básicos, como los derivados, la leche, la carne, el pescado, las frutas, las verduras, el material escolar o los materiales de construcción, no pasan por orden militar de la ocupación.
Cuarto elemento, la falta de perspectiva. Los palestinos de Gaza viven al día. En realidad no viven, sobreviven. En Gaza no hay vida, solo una supervivencia cotidiana, y nadie sabe qué pasará mañana. Y sin embargo, ha habido un acuerdo de alto el fuego, resoluciones del Consejo de Seguridad, convenciones, acuerdos firmados, pero hasta ahora nada se ha aplicado. Mais jusqu'à présent, rien n'est appliqué. Cinquième élément, l'occupation contrôle Quinto aujourd'hui elemento, environ la ocupación 60% controla hoy alrededor del de 64% de la superficie de la Franja de Gaza. ligne jaune. Ha establecido una llamada línea amarilla, y los palestinos no pueden acercarse a menos de 300 metros, incluso cuando tienen una casa o un edificio justo al lado. Además, la ocupación amenaza con ocupar aún más territorio. La línea avanza constantemente sobre el terreno de los palestinos de Gaza, que ya solo controlan aproximadamente el 36% de la franja, una superficie casi totalmente deteriorada. A pesar de todo eso, los palestinos se adaptan con una resiliencia impresionante, con una paciencia extraordinaria. En la práctica, las tareas cotidianas se han vuelto extremadamente pesadas. Les tâches quotidiennes sont devenues extrêmement lourdes. Dès le réveil, on perd 4 heures à chercher de l'eau potable. Desde que nos despertamos, perdemos unas 4 horas buscando agua potable, un sitio donde cargar los teléfonos y las linternas, algo de comida, una clínica que todavía funcione porque todos los hospitales están fuera de servicio. Y aunque encontremos un médico, no hay medicamentos. Luego hay que buscar leña para cocinar, porque el gas no llega. Y el quinto elemento, los palestinos seguimos aquí. Esta tierra es nuestra, no la abandonaremos. Es la quinta agresión que sufrimos y la más violenta, después de las de 2008, 2009, 2012, 2014 y 2021. La situación es dramática, pero los palestinos seguimos resistiendo. Es un mensaje al mundo. A pesar de la destrucción, de los gritos, de las masacres, no dejaremos nuestro barrio. Malgré les massacres, nous ne quitterons pas notre quartier. Merci Ziad. Vous avez parlé des Gracias, Ziad. alimentaires qui Usted ha hablado de los alimentos que entran desde el alto el fuego, desde ese acuerdo que se firmó a finales de 2025. Pero como ha señalado, los productos que llegan no son esenciales. Es comida de tipo fast food estadounidense, patatas fritas, refrescos, dulces, mientras que lo realmente necesario no entra. ¿Sigue siendo así hoy en día? Por ejemplo, si pensamos en un producto concreto que es fundamental, ¿entra leche en polvo para bebés en Gaza? Est-ce que le lait en poudre pour les bébés rentre dans Gaza? Il entre, mais en quantité très limitée. Entra sí, pero en cantidades muy limitadas. Ese es todo el problema, Félix. Cada día pasan unos 150 camiones. 120 son para las organizaciones internacionales, que están desbordadas, incapaces de distribuir suficiente comida. Harían falta al menos 500 camiones diarios solo para esas organizaciones. Y apenas 30 para el sector privado, que revende sus productos a precios altísimos por el elevado coste del transporte. Desde el alto el fuego, hay objetivamente una ligera mejora, pero el contenido de esos camiones sigue siendo en gran parte no esencial. Entra leche, pero muy poca, y también frutas y verduras a precios muy altos. Et légumes aussi à des prix très élevés. Or, nous n'avons pas besoin de chips, de chocolat. Pero no necesitamos patatas fritas, chocolate ni Coca-Cola. Por desgracia, es la ocupación la que impone el contenido de los camiones. En realidad, el 85% de los palestinos de Gaza depende de la ayuda humanitaria. Como esa ayuda sigue siendo limitada, la inseguridad alimentaria afecta a una gran parte de la población. El 13% restante trabaja, pero sus salarios tampoco alcanzan, porque los precios se han disparado. Y ya no existe un sistema bancario que funcione. En total, el 98% de los palestinos de Gaza sufre hoy inseguridad alimentaria. Souffre aujourd'hui d'insécurité alimentaire. Vous avez mentionné les prix et Has mencionado los precios, y tengo un amigo gazatí que me dijo que los precios, en realidad, son el asesino silencioso, el asesino oculto. ¿Podrías darnos algunos ejemplos, Ziad, de precios de productos alimentarios para que la gente en Francia lo entienda? Porque creo que, muchas veces, son precios mucho más altos que incluso en algunos países europeos. beaucoup plus élevés que même dans des pays européens. Oui.
Sí, un litro de leche cuesta hoy 13 euros. Es impensable. Una bandeja de 30 huevos cuesta 25 euros, y eso con la mejora reciente. Durante la hambruna, en los meses de agosto y septiembre de 2025, antes del alto el fuego, los precios llegaron a niveles realmente inimaginables. Un saco de harina de 25 kilos podía costar 100 euros. Yo me ocupo de varios centros educativos para niños. Comprar una simple silla en una mesa es emerfort. El material escolar, debido a las restricciones de entrada, cuesta carísimo. Un cuaderno puede llegar a costar 10 euros, un bolígrafo 5, una silla 35 y una mesa 80. En cuanto a los alimentos básicos, el kilo de tomates alcanza los 10 euros y el de berenjenas 7 u 8. Estos precios están fuera del alcance de las personas desplazadas e incluso de las familias de clase media, que ya no pueden seguir el ritmo de los precios del mercado. De ahí la escasez de productos, la subida constante de los precios y la inseguridad alimentaria que afecta a casi toda la población civil de Gaza. Ya que estamos hablando de inseguridad alimentaria, usted ha mencionado una de las fuentes de alimento tradicionales de Gaza, que siempre ha sido la pesca. ¿Cuál es la situación hoy en día de los pescadores gazatíes? Gracias por la pregunta, porque precisamente quería hablar de este sector. Al igual que la industria y la agricultura, la pesca ha sido devastada cuando era uno de los pilares fundamentales de la economía de la Franja de Gaza. Incluso antes de esta agresión, los pescadores ya se enfrentaban a grandes dificultades. Tenían una limitación de 6 millas náuticas. La Marina israelí atacaba con frecuencia los barcos y a veces confiscaba su equipo. Desde el inicio de la agresión y hasta la tregua de octubre, el mar de Gaza permaneció completamente cerrado. Desde el alto el fuego, se han concedido algunas facilidades limitadas, pero 13 pescadores ya han sido asesinados por la Marina israelí y muchas embarcaciones han sido destruidas o confiscadas. Como consecuencia, el precio del pescado se ha vuelto desorbitado, al menos entre 30 y 35 euros el kilo, sea cual sea el tipo de pescado. Antes de esta agresión, 750 pescadores trabajaban en Gaza. Hoy quedan en activo apenas unos 120. Se calcula que solo el 1% de la población puede permitirse todavía comer pescado, igual que carne o pollo. Lo terrible de lo que usted describe es la sensación que uno tiene al escucharle. Es como una asfixia. Le dejan respirar, pero solo lo justo para sobrevivir. Y eso roza una forma de tortura. Es algo muy impactante. ¿Podría contarnos algo más sobre ese gobierno tecnocrático del que hablaba antes? El gobierno palestino tecnocrático cuya creación pidió el Consejo para la Paz. Ese gobierno tecnocrático está ahora bloqueado en Egipto, ¿verdad? Creo que no puede ir en Gaza. ¿Cuáles son las expectativas desde el pueblo de Gaza respecto a ese gobierno tecnocrático? Para responder a esa pregunta, primero hay que destacar algo fundamental. Desde el 7 de octubre hasta hoy, en Gaza se tiene la sensación de que ya no existe ni un gobierno ni una autoridad real. La autoridad palestina, en Ramallah, solo paga ahora el 30% de los salarios, debido a las dificultades financieras que atraviesa. Por otro lado, el gobierno de Gaza está impotente. Entonces, ¿quién gestiona Gaza hoy? Solo las organizaciones internacionales y los comerciantes. Por eso, aquí sentimos un abandono, no solo por parte de la comunidad internacional oficial, sino también por parte de nuestras propias autoridades locales. El acuerdo de alto el fuego preveía 3 fases. El alto el fuego, luego la retirada del ejército de ocupación y después la entrada masiva de ayuda humanitaria. Pero ninguna de esas etapas se ha aplicado realmente. Entre las primeras medidas previstas estaba la creación de un gobierno de tecnócratas.
una iniciativa que todos habían aplaudido. Sin embargo, ese gobierno, formado en diciembre de 2023, lleva 7 meses bloqueado en Egipto, porque la ocupación no permite que entre en Gaza. La población tenía muchas esperanzas puestas en él, pero en la práctica ese gobierno no tiene ningún margen de maniobra real. Sobre el terreno, el comportamiento de la ocupación va justo en sentido contrario al acuerdo. Sigue avanzando y ocupando más territorio. Así que no tenemos otra opción que adaptarnos, impotentes, a este contexto tan difícil, sobreviviendo día a día. Usted dice que Estados Unidos no consigue presionar a Israel para que se aplique la primera fase de lo que se había negociado. Habla de 150 camiones al día, en lugar de los 600 que formaban parte del acuerdo. Hay toda una serie de otros compromisos que Israel tampoco está cumpliendo. ¿Qué les responde a quienes dicen que esas condiciones no las impone solo Israel, sino también Europa y Estados Unidos, que tienen su parte de responsabilidad? Porque Israel no podría hacer lo que hace sin el apoyo diplomático, militar, financiero y económico de Europa y de Estados Unidos. Y además, ¿qué espera usted de los países árabes? Qu'est-ce que vous attendez des pays arabes? No solo Europa y Estados Unidos, sino toda la comunidad internacional, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Liga Árabe, la Unión Europea. Por desgracia, hay pocos avances concretos. Algunos signos positivos, sí, como el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Irlanda, Noruega o Eslovenia, o la movilización popular en Italia. Pero la comunidad internacional sigue dividida y, en general, continúa apoyando la ocupación. Para nosotros, la verdadera esperanza está en la movilización civil en todo el mundo. Nos sentimos impulsados por las manifestaciones en las universidades estadounidenses en 2024 y después en las universidades francesas y europeas. Ya no esperamos nada de los estados, pero confiamos mucho en las sociedades civiles. Lo que realmente importa no son los dirigentes ni los estados, sino los propios pueblos. Son los pueblos. Es usted profesor de francés. Gaza tiene una población extremadamente joven. ¿Cómo intentan trabajar la educación en esas circunstancias tan terribles? La educación de la juventud gazatí. L'éducation de la jeunesse gazaoui. La educación es para nosotros un elemento esencial. Antes de esta agresión, la tasa de escolarización en Palestina superaba el 93%. La educación se había convertido para los palestinos en una auténtica forma de resistencia frente a la violencia, un símbolo de identidad y de historia profundamente arraigado. Hoy, la situación es catastrófica. Antes de la agresión, había 320 escuelas de todos los niveles. Ahora, cerca de 250 han sido destruidas. Las demás se han transformado en centros de acogida para personas desplazadas. Así que en Gaza ya no existen escuelas propiamente dichas. Esos centros han sido sustituidos por espacios educativos improvisados. Algunos profesores alquilan habitaciones en edificios dañados para poder seguir enseñando. También hay tiendas educativas instaladas en los campos de desplazados, a veces sin ningún material. Los niños se sientan directamente en el suelo. Las 13 grandes universidades de Gaza han sido completamente destruidas. Aún así, la enseñanza superior continúa a distancia. Aproximadamente el 83% de los estudiantes han retomado las clases en línea y el 75% de los alumnos de primaria y secundaria han vuelto a las clases presenciales. Antes, cada escuela ofrecía 9 asignaturas. Hoy solo quedan 4: árabe, inglés, matemáticas y ciencias. El francés, las artes plásticas, la educación física y la historia se han abandonado por falta de personal. Más de 1.200 profesores han sido asesinados y unos 13.000 alumnos también han perdido la vida. Personalmente, me ocupo de 3 centros educativos. 2 están en edificios dañados y 1 bajo una tienda de campaña.
Intento apoyarlos con visitas, donaciones y material. Al principio de la agresión, los niños, durante nuestras actividades de animación, eran muy violentos, lo cual no es sorprendente, teniendo en cuenta lo que estaban viviendo. De que se han vuelto a clase, se han vuelto mucho menos violentos. Es una señal positiva y nos anima a seguir con nuestra misión. Et cela nous encourage à poursuivre notre mission. Merci Ziad. J'ai une dernière question, ou peut-être deux. Gracias, Ziad. Tengo una última pregunta, o quizá dos. La primera, bueno, en realidad es una pregunta y también una confesión. La primera era, gracias de todo corazón, Ziad. Me honra usted. Y mi última pregunta es, ¿cuál es su primer pensamiento por la mañana y cuál es el último por la Quelle noche? est votre dernière pensée le soir? Je ne vis pas une vie normale. Ma vie est anormale. No llevo una vida normal. Mi vida es anormal. Voy a confiarte un secreto. Tengo un privilegio, la lengua francesa. Para mí es una lengua que me protege, porque cuando se vive en Gaza, todo es terrible, y uno siente constantemente ganas de estar triste. Estos encuentros, estas noches de solidaridad, me dan un verdadero alivio. Por la mañana, cuando me levanto, lo primero que me apetece es una taza de café. Pero lo pienso 1000 veces, porque prepararla me lleva casi 2 horas. Hay que ir a buscar leña, cartones, papel para encender un fuego, ya que no tenemos gas. Papier pour allumer un feu, puisque nous n'avons pas de gaz. Alors, souvent j'y renonce. J'habite un immeuble A menudo endommagé. acabo por renunciar. Je me dis, Vivo en un edificio dañado, pero me digo, gracias a Dios, al menos no estoy como quienes viven en los campamentos. Cuando salgo para visitar un centro educativo o para ver a mi madre, que vive a 2 minutos de mi casa, vuelvo muchas veces con el ánimo por los suelos. Veo tanta tristeza en los rostros de la gente, tantas tiendas de campaña por todas partes, apretadas unas contra otras. Por la noche, me acuesto sobre las 10 y luego me levanto a medianoche para seguir trabajando, dando testimonio, escribiendo. A esa hora, todo el mundo duerme, y así evito las solicitudes constantes a las que muchas veces no sé cómo responder. je me sens souvent impuissant à répondre. C'est ce sentiment d'impuissance qui pèse le plus. Es ese sentimiento de impotencia lo que más pesa. ¿Cómo puedes ser útil a los demás cuando no puedes responder a todas las necesidades? Haberme quedado en Gaza es lo que más orgullo me da. Nunca he dejado la ciudad. Muchos me preguntan por qué. Con todos mis contactos en el mundo francófono, no acepté marcharme. A Bélgica, a Suiza, a Canadá, a Francia. Pero quedarme aquí me hace sentir orgulloso. Y a pesar de la tristeza y del sufrimiento, hay bodas, compromisos, gente que va a la playa. La vida sigue. Por eso prefiero quedarme. C'est pour cela que je préfère rester. Ziad, vous êtes... Ziad, mire, quiero decir, y sé que lo comparto a menudo, hablo mucho con la gente, con griegos, con franceses, con estadounidenses, con ingleses, irlandeses, españoles, argelinos. Y lo que siempre vuelve en esas conversaciones es esto. Sentimos gratitud por lo que el pueblo palestino está haciendo por toda la humanidad. Sabemos muy bien que preferiríais no tener que hacernos este terrible regalo, pero nos estáis salvando de nosotros mismos. El pueblo de Gaza está salvando la humanidad de sí misma. Y quiero que lo sepáis. Et je veux que vous le sachiez. Nous essayons. Lo intentamos. Afortunadamente, existen esos intercambios para demostrar que la solidaridad internacional sí existe, para apoyar la causa palestina como una causa de justicia, pero sobre todo para recordar que la humanidad debe estar por encima de todo. L'humanité doit passer avant tout. Ziad, vous êtes poète. Ziad, usted es poeta, y esta va a ser mi última pregunta para usted. ¿Hay algún poema que le acompañe especialmente en medio de todo este sufrimiento, de todo este horror, de todas estas circunstancias terribles? ¿Hay algún poema que le inspire en particular? Est-ce qu'il y a un poème qui vous inspire en particulier? Il y a beaucoup de poèmes, Félix. Mais celui Hay muchos poemas, Félix, pero el que más me inspira está dedicado a los niños de Gaza y a sus sueños rotos. Trabajo muchísimo con los niños. Los veo en los centros educativos, en la calle, a mi alrededor, y veo cuánto merecen nuestro apoyo, nuestra presencia.
Sin duda, esa es una de las razones que me empujaron a quedarme. Nunca he dejado Gaza, ni siquiera en plena agresión, bajo los bombardeos o en medio del hambre. Prefiero quedarme junto a los jóvenes, y sobre todo junto a los niños, para darles esperanza. Ver a niños que no tienen nada, seguir jugando, seguir sonriendo, eso es lo que me inspira. En mis poemas hablo de todo, de la sociedad, de las mujeres, de los jóvenes, de los bebés, de la voluntad, de la educación. Pero en casi cada libro siempre hay 5 o 6 poemas dedicados a los niños, porque son ellos los que más me inspiran. Es una señal positiva para el futuro. C'est un signe positif pour l'avenir. ¿Podría repetirnos el título del poema que ha mencionado? Los niños de Gaza, con los sueños destrozados. Merci Ziad. Gracias, Ziad. Muchas gracias por compartir lo que sigue ocurriendo en Gaza. A pesar del horror, las sonrisas, la playa, los momentos de alegría, porque me he dado cuenta muchas veces de que hay una deshumanización de los palestinos que viene de quienes los odian. Pero también hay, muy a menudo, una deshumanización inconsciente, incluso entre quienes quieren apoyarlos, porque ya no conseguimos verlos como algo más que víctimas en medio del horror. Écoute, Félix. En tout cas, merci. Mira, Félix, en cualquier caso, gracias por esta invitación. Es un placer poder charlar contigo y responder a tus preguntas. Pero mi última palabra es que la humanidad acabará imponiéndose. Sé que hay propaganda, injusticia, opresión, sufrimiento y, sobre todo, un sentimiento de impotencia que compartimos entre nosotros y vosotros. Y aún así, seguimos creyendo en la humanidad. La lengua francesa me ha permitido crear muchos lazos y cada día recibo numerosos mensajes de apoyo de amigos franceses y francófonos. Eso demuestra que la causa palestina es una causa de justicia y que la población de Gaza nunca será abandonada gracias a esta solidaridad internacional. Así que, viva la solidaridad y sobre todo, viva la humanidad. Vive la solidarité et surtout, vive l'humanité. Profesor Ziad Meduk, de todo corazón, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que tengas un buen día. Bonne journée.